sé lo que tengo que hacer, pero simplemente no puedo. Te despiertas, miras el reloj, sientes esa ansiedad apretando el pecho. Tu día apenas empieza y ya estás agotado, mentalmente bloqueado, emocionalmente perdido. Y lo peor, te culpas por sentirte así. Crees que es falta de fuerza de voluntad, falta de enfoque, falta de disciplina. Pero ¿qué pasaría si te dijera que tu problema no es técnico, sino emocional? Tu currículum puede ser impecable, puede ser inteligente, competente, incluso ambicioso, pero si no entiendes cómo tu psique te sabotea silenciosamente, día tras día, seguirás estancado, incluso teniendo todo el potencial en tus manos. ¿Por qué personas sumamente inteligentes fracasan en silencio? No por falta de coeficiente intelectual, no por falta de títulos, sino porque no tienen dominio sobre sí mismas. Tal vez tú estés viviendo exactamente eso ahora. Sabes que eres capaz de mucho más, pero por dentro algo te sabotea, te bloqueas, procrastinas, reaccionas mal con quien no deberías, te sientes culpable, te hundes en silencio y al final del día te vas a dormir con la sensación de estar desperdiciando tu potencial. La pregunta es, ¿quién tiene el control? ¿Tú o tus emociones? En este video vas a descubrir los 4 pilares de la inteligencia emocional, según los mayores estudios en neurociencia y psicología aplicada, y entenderás cómo dominar estos 4 elementos puede ser la diferencia entre una carrera mediocre y una vida extraordinaria. Pero no lo haremos con términos técnicos, aburridos o rígidos. Iremos directo al grano, basándonos en lo que Freud, el padre del psicoanálisis, decía hace más de 100 años. Hasta que lo inconsciente se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Si sientes que estás perdiendo demasiado tiempo en cosas que no importan, que tu mente vive en guerra y que necesitas aprender a dominar tus emociones antes de que ellas te dominen a ti, entonces mira este video hasta el final, porque al final tengo una sorpresa para ti que puede cambiar tu vida. Hoy vas a entender qué separa a quienes viven en piloto automático de quienes conducen su propia vida con claridad, equilibrio y propósito. Puedes tener un currículum envidiable, haber hecho terapia, leer libros de productividad, ver videos motivacionales todos los días, pero hay algo que nada de eso soluciona si no haces el trabajo interno real. Aprender a lidiar contigo mismo, con tu mente, tus emociones, tus impulsos, tus conflictos internos. No sirve de nada querer construir una carrera sólida si por dentro estás en ruinas, y eso nadie lo ve. Nadie publica en LinkedIn que pasó el fin de semana sintiéndose insuficiente, que casi tuvo una crisis de ansiedad antes de una reunión, que siente envidia de un compañero porque parece más tranquilo, más seguro, más listo. Nadie dice que tiene miedo a fracasar y al mismo tiempo miedo a triunfar, que siente un vacío, incluso alcanzando metas, que se siente culpable por no estar lo suficientemente agradecido. Y ahí está el abismo, la diferencia entre lo que muestras ser y lo que realmente eres cuando estás solo, enfrentando tu propia mente. Es ahí donde la inteligencia emocional deja de ser un concepto bonito y se convierte en una necesidad de supervivencia práctica. Cuando empiezas a darte cuenta de que no se trata de controlar las emociones como si fueran enemigas, sino de dejar de ser controlado por ellas sin darte cuenta. Ahí es donde todo cambia, porque cuando despiertas con esa ansiedad sutil, que parece inofensiva pero te hace abrir el celular sin pensar, cuando sientes rabia y la disfrazas de sinceridad, cuando finges estar tranquilo pero tu mente va a 1000 por hora, no estás en control. Estás siendo dirigido por algo invisible, algo emocional, algo que quizás empezó hace años, cuando ni siquiera sabías que eso era una herida. Freud decía, lo que reprimes no desaparece, reaparece y aparece en forma de patrones, siempre los mismos. Procrastinas en los mismos momentos, te saboteas en las mismas situaciones, te culpas por las mismas razones, repites, 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 hasta que te cansas, te rompes o despiertas. ¿Alguna vez has notado lo difícil que es nombrar una emoción justo cuando está ocurriendo? No después, cuando ya pasó, sino en medio del dolor, en medio del impulso, en medio de la tensión. Ese es el primer paso, reconocer lo que está vivo dentro de ti. Parece simple, pero no lo es. Puedes estar en medio de una conversación, contestando de forma cortante, y darte cuenta horas después de que estabas con miedo de parecer incompetente. Puedes estar posponiendo una tarea importante, pensando que es pereza, pero en realidad es un miedo inconsciente al juicio, al fracaso, a no estar a la altura. Mientras eso no se haga consciente, sigues reaccionando, sin saber por qué.
Piensas que el mundo está contra ti, que las cosas son difíciles, que la vida exige demasiado, pero muchas veces, en realidad, eres tú mismo creando los bloqueos, sin saberlo, sin quererlo, sin notarlo, y cuando empiezas a notarlo, dejas de vivir en piloto automático. Empiezas a entender que puedes sentir rabia sin agredir, que puedes sentir miedo sin paralizarte, que puedes estar triste y aún así continuar. Eso es fuerza emocional, no es frialdad, es madurez. Y esa madurez se nota en el trabajo, en las relaciones, en las decisiones que tomas, en la forma en que respondes a un no, en cómo manejas las críticas, los cambios, la presión. ¿Alguna vez has visto a alguien técnicamente brillante, pero emocionalmente inestable? Personas que saben mucho, pero viven en conflicto, que estallan, que siempre están tensas, que generan incomodidad con su energía pesada. Eso no es falta de inteligencia, es falta de inteligencia emocional. ¿Y has visto lo contrario? Personas que tal vez no sean las más brillantes técnicamente, pero tienen una presencia firme, tranquila, saben escuchar, saben comunicarse sin atacar, saben liderar sin imponerse. Son esas las que crecen, las que atraen oportunidades, las que se convierten en referentes, porque al final del día, nadie quiere trabajar con alguien que genera tensión. La competencia te abre la puerta, pero lo que te mantiene dentro es tu capacidad de manejar emociones, las tuyas y las de los demás. Y todo empieza cuando te das cuenta de que no estás en un juego solo de metas, entregas y rendimiento. Estás en un terreno donde lo que sientes, aunque no lo digas, aunque lo escondas, lo afecta todo. Tu tono de voz, tu ritmo, tu energía, tu claridad, tu toma de decisiones. Empiezas a ver al otro también. Empiezas a leer el ambiente, a entender qué hay detrás del comportamiento de alguien, a tener empatía, no como debilidad, sino como herramienta de precisión. Saber qué decir, cuándo decirlo, cuándo callar. Saber que el silencio del otro a veces es miedo, que la agresividad es una defensa, que la indiferencia puede ser cansancio emocional. Eso no es intuición mística, es lectura emocional y se entrena, pero solo funciona cuando dejas de proyectar tus propios monstruos en los demás. Cuando entiendes que tu jefe no es tu padre, que tu compañero no es tu enemigo, que un error no te define, que puedes fallar sin derrumbarte. Ahí es cuando empiezas a crecer, de adentro hacia afuera. Empiezas a confiar más en ti, no porque ahora seas perfecto, sino porque finalmente te entiendes, te abrazas, y por eso puedes evolucionar. Y cuando empiezas a evolucionar de verdad, ya no necesitas demostrar nada a nadie, porque ahora tienes dominio interno. Y ese es el verdadero poder, estar en paz incluso cuando todo a tu alrededor es caos, permanecer entero, incluso cuando las emociones llegan con fuerza, y seguir adelante, incluso cuando el miedo te dice que te detengas. Empiezas a darte cuenta de que mucho de lo que llamabas tu forma de ser, en realidad eran mecanismos de defensa, que tu prisa era ansiedad, que tu exceso de control era miedo disfrazado, que tu dificultad para confiar en los demás venía de un trauma, no de sabiduría, y que tu silencio en las reuniones no era timidez, era un miedo profundo a no ser suficiente, a decir algo y ser desacreditado, a exponerte y sentirte pequeño. Y ahí es donde muchas personas se detienen, porque duele ver esto. Duele admitir que esas reacciones automáticas que llevas años repitiendo no son solo tu personalidad, son respuestas emocionales no sanadas. Pero ese es el inicio del cambio, porque cuando empiezas a ver, dejas de repetir, empiezas a elegir. ¿Has notado cómo hay personas que no saben recibir un elogio? Sonríen con incomodidad, cambian de tema, lo minimizan, parece algo pequeño, pero no lo es. La incapacidad de recibir reconocimiento está directamente relacionada con la autoestima, con la forma en que fuiste visto en la infancia, con las voces internas que te decían, no es suficiente, no lo mereces, no te creas tanto, y eso acompaña a la persona durante décadas. Puede convertirse en gerente, directora, empresaria, pero aún se siente como alguien que necesita demostrar su valor todo el tiempo. Y cuando vives para demostrar, pierdes el placer de vivir. Todo se convierte en una actuación, todo es una prueba. Ya no trabajas por propósito, sino para ser visto. No te vistes por gusto, sino por miedo a parecer menos. No hablas por expresión auténtica, sino por autoafirmación. Y lo peor, eso te desgasta, porque intentar aparentar seguridad todo el tiempo, cuando por dentro estás roto, es el tipo de batalla que nadie ve, pero que te consume poco a poco. Por eso hay personas que sufren de burnout, no por exceso de trabajo,
sino por exceso de autoexigencia emocional. No descansan ni siquiera cuando están descansando. Están en alerta todo el tiempo y eso agota el cuerpo, la mente, las relaciones, la claridad. ¿Y sabes cuál es el detalle más cruel? A esas personas se les elogia, se les llama altamente productivas, increíbles, guerreras, pero por dentro están completamente perdidas, sin presencia, sin disfrute, sin conexión consigo mismas. Su éxito es un escudo emocional, una armadura que nadie nota, ni siquiera ellas mismas, hasta que un día el cuerpo habla, el sueño desaparece, la ansiedad se vuelve compañera constante, el corazón se acelera en medio de una reunión, la memoria falla, la energía se desvanece y nada satisface. En ese punto muchos piensan, es estrés, pero no es solo eso, es desconexión interna, es el cúmulo de emociones ignoradas, es el colapso de un sistema que vivió demasiado tiempo sin permiso para sentir, para respirar, para existir fuera de la exigencia. Y es en ese momento cuando la inteligencia emocional deja de ser un tema de charla motivacional y se convierte en una urgencia personal. Necesitas aprender a cuidar de tu psique, a regular tu sistema nervioso, a entender que productividad no es hacer más, es hacer lo que importa, con conciencia, con energía emocional disponible, con claridad de propósito. Empiezas a darte cuenta de que tu mente solo funciona bien cuando te sientes emocionalmente seguro. Y la seguridad emocional no viene del salario, ni del estatus, ni de los aplausos. Viene de tu capacidad para acogerte a ti mismo, incluso en tus fallos, incluso en la vulnerabilidad, incluso cuando todo parece incierto. ¿Alguna vez has visto a alguien emocionalmente estable en una posición de liderazgo? Es esa persona que miras y piensas, incluso cuando todo sale mal, ella está presente. Eso es mucho más poderoso que el carisma. Es confianza emocional. Es alguien a quien quieres seguir, no porque impone autoridad, sino porque transmite seguridad. Y esa seguridad no nació por casualidad, nació del autoconocimiento, de la disposición a enfrentar su propia oscuridad, de equivocarse, asumir, crecer, de pedir perdón sin miedo, de decir no sé sin vergüenza, de poner límites sin culpa, de dar retroalimentación sin agredir, de escuchar sin absorberlo todo. Pero nadie te enseñó eso. En la escuela te enseñaron a calcular, memorizar, competir. En la universidad te enseñaron técnicas, fórmulas, métodos. Pero nadie te enseñó qué hacer cuando te bloqueas antes de una presentación, cuando lloras en el baño del trabajo sin saber por qué, cuando te sientes un impostor incluso después de haber sido promovido, cuando sientes envidia y te odias por ello, cuando sientes que estás viviendo una vida que no es la tuya. Y por eso todo comienza con el coraje de mirar hacia adentro. El coraje de salir del piloto automático, el coraje de hacerse preguntas difíciles, porque solo puedes cambiar aquello que tiene nombre, aquello que enfrentas con honestidad. Empiezas a observar tus patrones con más lucidez. Empiezas a notar que en cada reunión con figuras de autoridad, tu tono de voz cambia. Empiezas a notar que en cada inicio de proyecto te entusiasmas, pero en algún punto te rindes. Empiezas a notar que siempre te involucras con el mismo tipo de persona, en el trabajo y fuera de él. Empiezas a ver que tus ciclos tienen lógica, que tu caos tiene raíz y que sí puedes salir de eso, pero necesitas dejar de huir de ti mismo. Hay algo profundo y liberador en comenzar a escucharte de verdad. Cuando entiendes lo que sientes, dejas de luchar contra ti, la productividad fluye, las decisiones se aclaran, la comunicación se vuelve más liviana. Ya no necesitas gastar energía intentando aparentar, simplemente eres. Y eso tiene un peso gigantesco, porque una persona en paz consigo misma es magnética, inspira, atrae, lidera, sin forzar, sin mostrarse, sin exagerar. Y no estamos hablando de ser zen, inmune a todo. Estamos hablando de ser humano con coraje, de reconocer tus sombras y no dejar que ellas dirijan tu vida, de ver la rabia llegar y respirar antes de actuar, de sentir miedo y aún así avanzar, de tener ansiedad y elegir un paso a la vez, de sentir inseguridad y posicionarse con respeto. Eso es maestría emocional, y esa maestría se construye con práctica, con presencia, con humildad y con una decisión clara, la de no vivir más como rehén del pasado que habita en ti, la carrera que deseas, la vida con la que sueñas, la productividad que anhelas. Todo eso depende menos del mundo exterior que de tu estructura emocional interna. Y tal vez nadie te haya dicho esto hasta ahora, pero ahora que lo sabes, el próximo paso es tuyo. Y es curioso cómo,
Incluso después de todo esto, muchas personas aún resisten este proceso, porque conocerse de verdad es incómodo. Es mucho más fácil culpar a la empresa, al jefe, al equipo, a la crisis, al mercado. Es más simple externalizar, decir que no hay tiempo, que hay demasiada demanda, que el problema está afuera. ¿Qué es el algoritmo? ¿Qué es el cliente? ¿Qué es el gobierno? Pero en el fondo, tú sabes que hay algo dentro de ti que aún no ha sido resuelto, que hay preguntas que evitas hacerte, que hay sensaciones que entierras en la rutina diaria, que hay partes de ti que escondes incluso de ti mismo, y todo eso se va acumulando. Lo sientes cuando estás en el auto, solo, parado en el tráfico, cuando todos ya se han dormido, y tú aún tienes la computadora abierta, sintiendo que deberías estar en otro lugar, viviendo otra cosa, cuando llega ese vacío después de una gran entrega, cuando recibes el elogio, pero aún así te sientes pequeño. Cuando miras la vida que tienes y piensas, ¿por qué todavía me siento bloqueado? Es porque el dolor emocional no grita, susurra, se disfraza de cansancio, de irritación constante, de impaciencia con quienes amas, de insatisfacción crónica, de comparación silenciosa, de adicción a la productividad, de dificultad para relajarte, de un sueño que no te recupera, de un domingo por la noche con el pecho apretado. Y tal vez la mayor ilusión de todas sea esta idea de que basta con seguir adelante, como si huir de uno mismo fuera la solución, como si ignorar lo que sientes fuera madurez, como si no tener tiempo para sentir fuera señal de fuerza, pero es al revés. El verdadero poder nace de quien se conoce profundamente, de quien se sienta con su propio caos, de quien deja de huir de su propia historia. Y cuando empiezas a mirar hacia adentro con honestidad, algo hermoso sucede. Empiezas a darte cuenta de que nunca fuiste débil, solo estabas emocionalmente desorientado, que no era pereza, era parálisis emocional, que no era incapacidad, era miedo no acogido, que no era desorganización, era la mente sobrecargada, que no era inestabilidad, era el cuerpo pidiendo auxilio. Empiezas a recordar momentos de la infancia, frases que escuchaste, miradas que te moldearon, la falta de validación, la exigencia disfrazada de amor, el miedo a decepcionar, la adicción a agradar, el esfuerzo constante por ser aceptado, y percibes que pasaste la vida intentando ser suficiente para los demás, olvidando ser completo para ti mismo. Entiendes que la inteligencia emocional no se trata de controlar sentimientos, se trata de acoger tu verdad interna, aceptar la imperfección y seguir aún así. Se trata de construir un lugar seguro dentro de ti, porque si ese lugar no existe, lo buscarás en los demás, dependerás de la aprobación, vivirás intentando agradar, te moldearás para encajar y te perderás. En el trabajo, eso es devastador. Empiezas a decir que sí a todo, incluso cuando querías decir que no. Empiezas a aceptar plazos imposibles por miedo a parecer incompetente. Empiezas a callarte en reuniones por temor a ser cuestionado. Empiezas a usar una máscara que agrada, pero que aplasta tu autenticidad. Y poco a poco, vas desapareciendo de ti mismo. ¿Conoces esa sensación de que nadie te ve de verdad? De que das, pero pareces invisible? Muchas veces eso nace del hecho de que tú mismo dejaste de verte. Cuando no estás presente en ti, es casi imposible que el mundo te perciba con claridad. Empiezas a representar papeles: el profesional ideal, el amigo confiable, el hijo ejemplar, la pareja disponible. Pero por dentro, estás cansado y ya ni siquiera sabes si lo que haces es porque quieres o porque siempre lo hiciste, porque ya se volvió automático. Es en ese punto donde empieza el rescate, cuando te detienes y te preguntas: ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que verdaderamente me mueve? ¿Qué es lo que hago solo para encajar? ¿Qué es lo que evito por miedo al juicio? ¿Qué partes de mí dejé atrás para encajar en entornos que me aplauden, pero no me nutren? La mayoría de las personas no responde a eso, no porque no lo sepan, sino porque nunca se dieron el derecho de parar y escucharse. Siempre están demasiado ocupadas, demasiado conectadas, demasiado exigidas, pero no puedes esperar que el mundo se detenga para que tú te reencuentres. Ese trabajo es tuyo y empieza en silencio. Quizás ahora, en este video, estás empezando a recordar partes de ti que estaban dormidas. Tal vez estás sintiendo ese nudo en la garganta, ese calor en el pecho, esas ganas de respirar profundo. Eso eres tú regresando a casa, regresando a ti, porque mientras sigas intentando ajustarte a lo que esperan, nunca sentirás libertad. Y la productividad sin libertad interna es solo una prisión con metas. Es un ciclo que parece éxito, pero sabe a fracaso emocional.
Necesitas liberarte de la idea de que sentir es debilidad. Sentir es lo que te hace humano, es lo que te conecta, es lo que te protege. Emoción reprimida se convierte en patrón inconsciente. Emoción reconocida se convierte en brújula. Ella te muestra lo que está desalineado, dónde te estás traicionando, dónde necesitas ajustar. Y cuando comienzas a operar con conciencia emocional, todo cambia. Tu comunicación mejora, tu rendimiento aumenta, tu energía se renueva, tus relaciones se vuelven más ligeras, porque ahora ya no estás tratando de controlar el mundo. Estás alineado con lo que sientes y por eso eliges mejor, actúas mejor, vives mejor. Empiezas a tener el coraje de decir no. Cuando algo no resuena, empiezas a hablar con claridad, sin culpa. Empiezas a entender que poner límites no aleja a las personas, aleja los abusos. Que posicionarte con respeto es un acto de amor propio. Que acoger tu rabia es más saludable que guardarla hasta que explote en el momento equivocado. Entiendes que todo el mundo tiene heridas y eso cambia tu forma de ver el mundo. Juzgas menos, escuchas más, percibes que el otro también está luchando contra monstruos invisibles y eso transforma incluso tu presencia. Te vuelves alguien que transmite paz, alguien que lidera con humanidad, alguien que impacta, no por técnicas, sino por verdad. La inteligencia emocional no es una técnica, es un camino de regreso a ti mismo y cuanto más caminas, más te reconoces, más te fortaleces, más te haces libre. No necesitas otra técnica más, otro planificador, otro podcast, otro PDF motivacional. Lo que necesitas es presencia, mirar hacia adentro y darte cuenta de que muchas cosas que buscas desesperadamente afuera, reconocimiento, seguridad, claridad, tal vez solo aparecerán de verdad cuando aprendas a sostener lo que sientes, a quedarte con la emoción, a atravesar la turbulencia interna sin intentar anestesiarlo todo el tiempo. El mundo actual es una fábrica de distracciones y el exceso de estímulos está dejando a las personas emocionalmente desnutridas. Gente que lo sabe todo, pero siente casi nada. Gente que habla bonito, pero vive vacía. Gente que produce mucho, pero se siente cada vez menos viva. Y tú puedes ser una de esas personas, o puedes ser la excepción. Puedes ser alguien que elige vivir con presencia, que elige reconstruirse, incluso en pedazos, que elige observarse con valentía, incluso cuando eso duele, que elige no ser solo otro profesional eficiente, sino un ser humano completo, porque no importa el cargo que ocupes, el salario que ganes, el estatus que exhibas, si por dentro te sientes fragmentado, nada lo llenará. Y probablemente ya te hayas dado cuenta de eso, esa promoción que parece resolver todo, pero no resuelve, esa compra que anestesia por 5 minutos, ese fin de semana que debería ser descanso, pero solo aumenta la angustia, porque la paz que buscas afuera solo existe cuando aprendes a hacer las paces con lo que sientes. Y eso no es solo un discurso bonito, es práctica emocional diaria, es despertarte y no correr directo al celular. Es escuchar lo que está presente en ti antes de atender la demanda del mundo. Es mirar a los ojos de alguien y realmente estar ahí. Y no solo reaccionar con la mente ya sobrecargada. Es trabajar con enfoque, no por presión. Es terminar el día con la sensación de que fuiste completo y no solo otro sobreviviente del sistema. Y si eso suena lejano, inalcanzable, quiero que entiendas algo. No necesitas convertirte en otra persona. Solo necesitas volver a ser quien eres, sin el peso del miedo, de la exigencia, de la culpa. Y todo empieza con pequeños actos, con la elección de respirar antes de responder, con el hábito de escribir lo que sientes en lugar de desquitarte con alguien, con la decisión de perdonarte por las veces que caíste y aún así seguir subiendo. Tú no eres lo que te dijeron que eras. Tú no eres lo que tus errores definieron. Tú eres un proceso, un ser emocional en evolución, un campo de posibilidades que comienza a florecer en cuanto recibe luz, la luz de la conciencia. Y tal vez, a lo largo de este video, algo dentro de ti comenzó a florecer. Puede haber sido una incomodidad, un clic, un recuerdo, una ganas de cambiar. Tal vez fue una lágrima escondida, una sensación de me vieron. Y si fue eso, honra. Honra ese momento. Vale más que cualquier meta lograda en piloto automático. Porque hay algo sagrado en volver a ti, en elegir sentir en lugar de huir, en dejar de juzgarte por todo, en aprender a vivir con más verdad, aunque eso te haga más vulnerable. Y no estás solo en esto. Muchas personas están viviendo exactamente lo que tú estás viviendo. Trabajadores que se sienten vacíos a pesar de ser elogiados. Líderes que se exigen tanto que no pueden dormir en paz. Jóvenes con talento, pero sin autoestima.
Profesionales brillantes, pero emocionalmente rotos. Personas fuertes por fuera, desmoronándose por dentro. Pero no tiene que ser así. Este canal existe para ser un espacio donde puedes reconstruirte con verdad, sin tener que fingir, sin tener que demostrar nada. Aquí hablamos de emociones, no como algo abstracto, sino como lo que sostiene todas las demás áreas de tu vida. Carrera, productividad, decisiones, relaciones. Todo comienza con la relación que tienes contigo mismo. Si esa base es débil, todo tiembla. Pero si esa base es fuerte, puedes resistir el caos del mundo sin perderte. Así que ahora, quiero invitarte a un movimiento de verdad. Si este video te habló, comenta aquí abajo. Dime qué parte te tocó más profundo. Cuéntame cómo resonó con tu historia, porque este espacio no es solo sobre videos. Se trata de crear una comunidad de personas que están despertando, personas que están cansadas de vivir en modo automático, personas que están eligiendo vivir con más conciencia, más presencia, más valentía. Y si sientes que eres parte de esto, suscríbete al canal, no para subir números, sino para recibir contenidos que pueden continuar este proceso que empezó aquí hoy. Contenidos que no te van a vender promesas, pero sí te van a ofrecer visión, profundidad, claridad. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, envíale este video. Quizás sea justo lo que esa persona necesita ahora mismo. Y claro, deja tu like, no por el algoritmo, sino para que este mensaje llegue a donde tiene que llegar. Porque el mundo no necesita más ruido, necesita más conciencia. Y si llegaste hasta aquí, ya eres parte de este cambio. Nos vemos en el próximo video. Pero, más importante que eso, espero que cuando apagues este video, sigas esta conversación con la persona más importante de tu vida, tú mismo.